En esta primera unidad hablaremos lo concerniente al emprendimiento y la creatividad. Empezaremos con el emprendimiento y posteriormente abordaremos el tema de creatividad. Para hablar de emprendimiento es necesario detenernos a estudiar el proceso emprendedor. ¿Y qué es el proceso emprendedor? Es un conjunto de etapas por las que pasa un emprendedor para finalmente establecer una idea de negocio. Hemos de considerar dos modelos, esto porque existe mucha discusión al respecto. En la literatura se habla mucho sobre el proceso emprendedor desde diferentes ámbitos y perspectivas. He considerado dos modelos, el primero, el de la UNED, porque es un procedimiento clásico del cual se habla mucho en la literatura, y el segundo planteamiento es el que nos da el YEN. ¿Y qué es el YEN? Pues el YEN es un estudio, el más prestigioso y extenso, que existe sobre el estado del emprendimiento a nivel mundial. Esta investigación considera a más de 100 países y tiene como objetivo medir cuáles son los niveles de emprendimiento de los países y probar la relación de estos con el desarrollo económico local y regional. Les dejo un video muy corto, no más de 4 minutos, el cual abordará lo relacionado al proceso emprendedor, planteamiento que nos da la UNED. El proceso emprendedor que plantea la UNED considera 3 etapas. La primera, la etapa del pre-lanzamiento, la etapa del lanzamiento y finalmente la etapa del post-lanzamiento. En el pre-lanzamiento considera los factores individuales, los interpersonales y sociales del emprendedor. Nos habla de una identificación de una oportunidad y de una idea de negocio. En la segunda etapa, la etapa del lanzamiento, ya se habla de una creación de este nuevo negocio y de un establecimiento de la organización, de una construcción. En esta etapa se requiere que el emprendedor esté preparado, que tenga la suficiente capacidad para llevar a cabo esta construcción. Y finalmente, en la etapa del post-lanzamiento, nos plantea la capacidad de mantener este negocio en el tiempo, que puede ir creciendo no solamente en ventas, sino en abrirse a nuevos mercados o que está destinado a la quiebra por una mala gestión. Los conceptos claves que nos plantea este proceso son: la primera, la oportunidad. Nos habla de que el emprendedor efectivamente va escaneando el mercado y va detectando oportunidades que puede aprovechar. Nos habla además de una creación. Específicamente nos habla de que el emprendedor es innovador, es decir, que va creando ideas de negocio cuando éste va viendo oportunidades en ese mercado. El tercer concepto es el relacionado a la preparación. No solamente debe estar preparado para el riesgo, sino que además tiene que prepararse en la gestión de la organización, tiene que ir adoptando ciertas capacidades para poder hacer frente al mercado, a la competencia, a la negociación con los clientes, con los proveedores u otros. Y finalmente, la gestión, porque es necesaria para mantener en el tiempo la empresa. De lo contrario, podría correr el riesgo de perder la organización e indicar que está en quiebra. El proceso emprendedor del YEN es algo distinto. Mientras que la mayoría de los procesos considera, como lo hemos visto en el anterior, un proceso que incluye etapas en una línea continua, este considera el proceso desde una perspectiva cíclica. En este proceso podemos encontrar una clasificación de emprendedores de acuerdo al nivel, pero también a la antigüedad del negocio. Este es el proceso emprendedor que nos plantea el YEN. Considera varias etapas. La primera, la de los emprendedores potenciales, los emprendedores nacientes, los emprendedores nuevos, los emprendedores establecidos y luego nos habla de una discontinuidad del negocio. Ustedes pueden observar que la etapa de los emprendedores nacientes y de los emprendedores nuevos están dentro de la actividad emprendedora en etapa temprana, que el YEN le llama TEA. Vamos a mirar cada una de ellas con más detalle. La primera etapa, denominada emprendedores potenciales. En esta etapa en realidad está toda la población. Se considera que todos somos capaces de emprender.
con ciertas competencias, con diferentes conocimientos y habilidades, con diferentes formas de ver el mundo, de mirar horizontes, con diferentes metas, con diferentes objetivos, pero que estamos preparados y formamos parte de un grupo potencialmente emprendedor. Luego tenemos la etapa de los emprendedores nacientes o en gestación. En esta etapa el GEN incluye a las personas que están involucradas ya en la puesta en marcha de una empresa, pero que además ya vienen operando. ¿Y cuánto tiempo vienen operando? Vienen operando hasta un máximo de 3 meses. Es decir, que ya están incluidos allí algunas personas a las que le ha dado empleo, considerando además el emprendedor mismo, es decir, el autoempleo, dentro de estos 3 meses. En la tercera etapa nos encontramos con los emprendedores nuevos, es decir, aquellos emprendedores que ya gestionan su negocio y que tienen ya un tiempo establecido, desde los 3 meses hasta los 42 meses. Es importante considerar la actividad emprendedora en etapa temprana, al cual el GEN hace referencia, porque es una etapa en la cual involucra a los emprendedores nacientes y a los emprendedores nuevos. ¿Por qué el GEN considera tan importante esas etapas? Pues el GEN focaliza su atención en estas 2 etapas porque la considera de mayor riesgo. Esta etapa es considerada como el componente dinámico de la actividad emprendedora y da origen a una de las medidas claves del GEN, que es el índice TEA. La iniciativa de emprender en esta etapa es impulsada por alguna de las siguientes razones o una combinación de ellas: aprovechar las oportunidades que brinda el mercado o cubrir la necesidad de generar sus propios ingresos, que más adelante hablaremos mucho más al respecto, porque esto está relacionado al emprendimiento por oportunidad y por necesidad que se plantea en el mercado. Finalmente tenemos la etapa de los emprendedores establecidos, que son aquellos que ya tienen operando más de 42 meses. En realidad, el GEN considera que a partir de este momento se puede considerar al emprendedor como con un negocio próspero y que puede mantenerse en el tiempo. Dentro de este proceso emprendedor también se encuentran las personas que han descontinuado un negocio en los últimos 12 meses, es decir, aquellos emprendedores nacientes, nuevos o establecidos que se retiran del negocio que habían iniciado y o gestionado. ¿Por qué un emprendedor se retira del negocio? Pues puede haber 2 motivos. La primera, porque considera que su negocio no es próspero, no le está dando los ingresos que esperaba, no está generando beneficio. Y la segunda razón es porque considera que no puede gestionarlo correctamente y lo puede vender a otra persona, un empresario que sea capaz de gestionarlo de mejor manera y lograr que este negocio prospere en el tiempo. Todos estos emprendedores que abandonan cualquiera de sus negocios se considera que forman parte nuevamente de este conjunto de potenciales emprendedores. Es por ello que decimos que el proceso emprendedor de GEN es cíclico, porque nuevamente formarían parte de la primera etapa. Finalmente, vamos a definir qué es emprendimiento y tomamos como referencia nuevamente al GEN, que nos dice que el emprendimiento es cualquier intento de crear nuevos negocios o nuevas empresas, como por ejemplo el autoempleo, la creación de una organización empresarial o la expansión de un negocio existente, llevados a cabo por un individuo, un equipo de personas o un negocio establecido. Ustedes podrán encontrar en la literatura diferentes conceptos de emprendimiento. Sin embargo, he considerado que la definición de GEN es completa dada la importancia de la investigación y vamos a ir estudiando cada parte de ella. Cuando nos dice cualquier intento de crear nuevos negocios o nuevas empresas, pues aquí está haciendo referencia a la creación, a la innovación del emprendedor. Cuando habla de autoempleo, está haciendo referencia a uno de los objetivos del emprendimiento, que es precisamente generar empleo, comenzando por el mismo emprendedor, con diferentes objetivos, y a la disminución de la pobreza. La creación de una organización empresarial, cuando nos habla de un negocio totalmente establecido, o a la expansión de un negocio existente, porque cabe añadir que el emprendimiento no solamente engloba todo aquello que es nuevo e innovador,
totalmente, sino que además considera, por ejemplo, en una organización, una nueva línea de producción, un nuevo producto, un nuevo servicio, la ampliación del negocio, dirigirse hacia mercados más grandes, más competitivos, más retadores. Por otro lado, nos dice que puede ser llevado a cabo por un individuo, por un equipo de personas o un negocio establecido. Aquí claramente nos está planteando la interrogante de decir quiénes son capaces de emprender y quiénes lo hacen efectivo. Cuando nos dice que es un individuo, exclusivamente se está refiriendo al emprendedor mismo. Pero cuando nos dice un equipo de personas, puede ser el negocio que surge con un amigo, con un familiar, con un empresario, entre otros. Y finalmente, un negocio establecido el cual mencionaba al inicio, que se refiere a aquellos negocios que se expanden a mercados distintos. Nos hemos de quedar con esta definición de emprendimiento porque, como digo, es bastante completa, bastante general y engloba todo lo que implica el emprendimiento como tal.